Ah, Es. ah, Pues yo tengo la tristeza, ¿verdad? Que mañana es 5 de febrero y ah, espero, claro está, estar en la Plaza de Toros para festejar los 80 años de la Plaza México. Y bueno, pues me entristece mucho que nos hayan prohibido la corrida, como si tuvieran derecho a hacer una cosa así, pasar por encima del voto de calidad. Imagínense ustedes, Quevedo, García Lorca, este, Picasso, François Mauriac, Henri de Monterland, Ernst Hemingway, Orson Welles, tantos amantes de la fiesta de los toros y personas tan, Ignacio Solares, Alice Chumacero, personas tan calificadas. Y de pronto, porque se les pega su reverendísima gana, nos quitan la corrida de toros. Aparte del recuerdo que tengo de tantos 5 de febrero, cuando he ido con mis hijos, cuando he ido con Germán Dehesa, que fue varias veces. Germán era también un buen taurín, un buen conocedor, aparte que era un gusto las cosas que se le ocurrían frente a cosas inusitadas que podían suceder. Con Bruno Newman, con Alfredo Arbizo, Alfredo ya falleció, a veces también con Alfredo y los papás de Alfredo, en fin, a tantas personas que me han acompañado a lo largo de muchos años, a festejar esa fecha. Generalmente, no sé por qué, generalmente en un día de frío íbamos más abrigados de lo que acostumbramos a la plaza, a sentarnos en la plaza, pero de pronto se olvidaba totalmente el frío y entraba el calor de la amistad, el calor de un detalle, de un torero, en fin, ¿no? El calor de esas ocurrencias que eran tan comunes de la Plaza México, porque las plazas tienen su personalidad. Está desde los silencios de la Plaza de Sevilla, que son la maestranza, que son impactantes. ¿Quién iba a decir, verdad, que los andaluces, y muy especialmente los sevillanos, tan echados para afuera, fueran tan solemnes en una plaza de toros? Y lo contrario, la Plaza de Navarra, donde fui una sola vez y juré que no volvería nunca. ¿Por qué? Porque esa afición no me iba, no me gustaba, se la pasaban comiendo, bebiendo, lo más contrario a lo que puede suceder en Sevilla. Y recuerdo que fue un fin de semana, porque toreaba un gran torero mexicano allá en Pamplona, y le dije a que era Jorge Gutiérrez, y le dije a mi hijo Juan, que iba conmigo, le dije, Juan, mañana vienes tú solo, mira a ver quién quiere el boleto, yo me voy a pasear por esta ciudad que no conozco, que estaba por vez primera, pero no quiero tolerar este público un día más. Luego vi una película en la que le sucedió lo mismo a un gran torero. Yo no siento entusiasmo por él, que es Curro Romero, que es para mí un gran mito, sin negar que de vez en cuando lo deja uno prendido en su toreo, ¿no? Pero Kurt Romero decía, desde que oía a la gente con tanto ruido, ya yo no me podía concentrar en lo que estaba haciendo y en lo que podía suceder. Es decir, decidí no volver. Con todo el respeto a los pamplonitas, pero a mí me disculpan, pero yo, ese público, a mí no me va, ¿no? Y de hecho no volví a torear ahí nunca. Pero nuestro Jorge Gutiérrez, el torero de Tula, tuvo una gran tarde que convirtió en aficionado a los toros a alguien que nunca iba a los toros, que era el Gleason. El Gleason que se fue al ruedo a cargar a Jorge Gutiérrez y a llevárselo por las calles de Pamplona. En fin, son anécdotas. Todo para decir que mañana es para mí un día que significará un cierto vacío, porque el lugar al que solía ir, pues no iré. ¿Por qué? Porque no hay nada. Porque ahí prefieren poner a un grupo ruidoso, eh,
despertando y molestando a todo el vecindario en lugar de asistir a una tarde de todos. Pero bueno, ni modo, qué le vamos a hacer? ¿Mm? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues te lo diga Samuel, ¿eh? ¿Sí arrancamos o Creo que esperamos? sí, Paco. Pues buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al seminario del área académica de posgrados de la Ibero. Esta es la tercera sesión y bueno, el día de hoy vamos a hablar del libro de Tom Wolfe y especialmente habíamos ya programado que colaborara en esta sesión, particularmente acompañando al profesor Paco Preto, al maestro Javier Mier, a quien le damos la bienvenida y le damos las gracias por su participación. Así que si están de acuerdo, podemos empezar, ya estamos grabando. Estamos Bien. transmitiendo en Facebook también, le enviamos un saludo a las personas que vean este material en Facebook o aquí mismo en Zoom o que después vean la grabación. Bienvenidos todas y todos y arrancamos. Adelante, Javier y Paco, les damos la palabra. Hola Javier, ¿por qué yo he propuesto que sea Javier quien presida, coordine esta sesión? Por una razón muy concreta. Yo conocí la obra de Tom Wolfe por Javier Mier. Es decir, yo ni lo había leído, casi ni sabía quién era, etcétera. Pero quiero únicamente decir lo siguiente, porque eso puede ayudar a que entremos, ¿no? con alguna cercanía ya al tema, Tom Wolfe y el nuevo periodismo. La Tom Wolfe es un poco en el periodismo lo que fue en México en Vicente Leñero. Por ejemplo, Vicente Leñero empezó a hacer un periodismo que se caracterizó, en primer lugar, por echar abajo la cosa sacrosanta de que el yo tenía que desaparecer. El yo no podía existir. Usted era alguien tan objetivo que usted veía todo como todo el mundo debía verlo. O sea, como de hecho era, sin mayor discusión. Esto es una cosa con la que se rompe entre otros leñeros. Recuerden ustedes que antes de una obra periodística más amplia, más extensa, Leñero escribió unos reportajes que fueron una delicia, porque nos revelaban lo que significaba aquí y ahora un lugar al que estamos acostumbrados, el que creíamos conocer, pero que no conocíamos. Uno de esos reportajes, fueron muchos y muy buenos, fue ver Cuernavaca y morir, que era divertidísimo, porque íbamos a Cuernavaca el sábado o el domingo. ¿Y por qué? Pues porque había que ir a Cuernavaca por el clima, por sus bugambilias, por su clima. No eran tantas cosas, su clima, sus bugambilias, su clima, pero ahí íbamos, salíamos expulsados de la ciudad hacia Cuernavaca. Y a través de ese reportaje, Leñero nos descubre que Cuernavaca era muy importante. En Cuernavaca, por ejemplo, se había ido a vivir y pasó los últimos días un notable alemán que era había sido un gran industrial y que no podía descansar de trabajar y entonces que empieza a cultivar, a ser apicultor, envasa la miel Carlota y hace un negociazo mayor que todos los que había hecho a lo largo de toda su vida. En Cuernavaca estaba el violinista Henrik Schering. Por ejemplo, en Cuernavaca hay un asesinato famoso. El cadáver es encontrado en la alberca que tenía la actriz queretana Ana Luisa Pelufo. Para los que son muy jóvenes, la primera que se desnudó más o menos completamente en el cine mexicano. En Cuernavaca estaba el convento de de los monjes benedictinos que psicoanalizaban a todos los monjes que entraban ahí, ¿no? Todos pasaban por el psicoanálisis. ¿Por qué? Por muchas cosas que luego Leñero ampliaría en Pueblo Rechazado, ¿no? En Cuernavaca, el abate Le Mercier llevó a su vez a Iván Illich, que era una de las figuras que estaban revelando el mundo en una nueva dimensión que se iniciaba, y así podíamos continuar las muchas cosas, ¿no? que significaba Cuernavaca. Ver Cuernavaca y morir, y dispuesto ya a regresar, a pesar de todo lo que uno se quejaba, otra vez a Cuernavaca por su clima, sus bugambilias, su clima y qué más, puntos suspensivos, etcétera, ¿no? Cuernavaca.
Y el otro fue la zona rosa. La zona rosa que ya no es hoy lo que fue, allá por la Avenida Juárez, como todos saben, y la zona rosa era el lugar snob por excelencia, el lugar que buscaba sustituir al centro histórico como punto de encuentro, donde se reunían los grupos de poder cultural, de poder literario, etcétera, en México, y nos empieza de lleno a revelar, pues, que era de hecho la zona rosa. Por ejemplo, el café el café El Kinneret, donde iban muchas de las gentes que escribían, que modistos importantes, etcétera, etcétera. El que estaba al lado, que era de la actriz que haría el Principito en teatro, donde iba siempre vestido ya de Hamlet, este muchacho que murió no hace mucho, que hizo el Hamlet, ya se me olvidó su nombre, no sé si se acuerdan, siempre vestido de negro, hizo un Hamlet en A Colman, este, luego fue actor de telenovelas y en fin, Sí, ¿no se es- acuerdan del nombre? Bueno, a mí se me olvidó ahora, pero allí se reunía, allí iba Carlos Fuentes, ahí se reunía en una mesa, se sentaba con Julisa, a veces iba Luis de Llano, figuras que eran la juventud, la vanguardia en aquel tiempo. Estaba el papá de Margot Glantz, a ese café no iba casi nadie, más que judíos de la generación del señor Glantz. A mí porque me llamaba mucho la atención el señor Glantz, que al menor pretexto te invitaba al café, o sea que el negocio no podría ser tan negocio, y además la cosa era que oyera sus poemas. Para desgracia de uno, poemas en yiddish, de lo cual pues yo no entendía absolutamente nada, ¿verdad? Y enfrente estaba el conditori, donde hacía muy buen café, un tomador de espresso. Como yo era un lugar al que había que ir, al que había que entrar, ¿verdad? Con el pretexto de leer, pero leer por un café de esos que te llenaba el paladar, de, bueno, en fin, donde iba Buñuel, al perro andaluz a comer el cabrito y el parador de José Luis, los restaurantes que proliferaban, donde uno se citaba. Eso es una revelación, lleno de humor, sin solemnidad, y naturalmente que el humor se atribuía al que lo escribía, ¿no? O sea que el periodista, en lugar de quedar despersonalizado, estaba presente con su sensibilidad en aquel escrito. Ese tipo es un poco porque Tom Wolfe también fue novelista, un poco a lo que la novela en México, para lo que la novela en México fueron Gustavo Sainz, José Agustín, Parménides García Saldaña. Una ruptura en el lenguaje tradicional, una entre comillas, falta de respeto al lenguaje, las palabras que se usaban en la vida cotidiana, pero escritas, y sin embargo con musicalidad, y sin embargo con ritmo. Aquello escandalizaba. Bueno, yo voy a cederle ya la palabra a Javier. Quiero nada más recordar, por ejemplo, que entre otras cosas, Tom Wolfe empleó una que equivale a lo que estoy diciendo, que significó leñero, Agustín, Sainz en México. De pronto, con una palabra descubres un tipo humano en el que antes no habías reparado. Él describió a un tipo humano de la época que es el radical chic, es decir, un joven, una joven, un hombre, una mujer que tenían mucha lana, que tenían mucho reconocimiento, etcétera, etcétera, pero que eran ferozmente revolucionarios, ¿no? Radical chic. Leonard Bernstein sería radical chic en el mundo de la gran música. Estaban firmando cuanto manifiesto hubiera que significara la ruptura con el tiempo anterior, anunciando como un mundo distinto, que era el mundo nuevo que llegaba, etcétera. Por un lado, uno decía, pero este hombre se puede identificar con todas las personas del poder en el país. Sí, pero él es de izquierda. ¿No? Radical chic, con una palabra tienes un nuevo tipo, que es un tipo que antes no existía, pero que ahora empieza ya a abundar hasta volverse un lugar común. Pues bien, Wolf escribió varias novelas y escribió un libro que conocí gracias a Javier Mer, que se llama El nuevo periodismo. Javier, adelante. bueno, muchas gracias, Paco. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de las preguntas? Samuel, hasta las siete y Bueno, cuarto, ¿no? ok. Ujú. Bueno, este,
El nuevo periodismo americano. Bueno, en el nuevo periodismo americano de Tom Wolfe hay una verdad y una mentira. La verdad es que sí es periodismo. La mentira es que no era nuevo. Sí. Fue una mentira deliberada de Tom Wolfe. En Mm, realidad, Tom Wolfe nunca pensó que estaban inventando una nueva manera de hacer periodismo. Sabía perfectamente bien que había muchos ejemplos que podían calificarse como nuevo periodismo a lo largo del siglo XX y finales del XIX. De hecho, cita a John Reed, uno de los grandes periodistas eh, de todos los tiempos, con este, los 10 días que conmovieron al mundo y México insurgente. ujú, Fueron grandes reportajes muy del estilo del nuevo periodismo, hechos 70 años antes o 50 años antes. Pero lo que él veía era que el nuevo periodismo formaba una tendencia. mm, Y eso en mi criterio, es cierto. Y creo que con el tiempo se diluye, pero se queda. Es como un pozo de café. eh, Se diluye, pero se queda. Me gustaría primero hacer muy rápidamente un marco de en dónde se empieza a desarrollar esto. Tom Wolfe, en su libro, habla sobre todo de la novela contemporánea mm, americana. Tom Wolfe, y este es un punto muy importante que hay que señalar, viene de la literatura, mm, que es el mismo caso de Vicente Leñero, eh, ¿sí? Vienen de la literatura. La diferencia entre Tom Wolfe y Vicente Leñero, aventuro a decir, es que mientras Tom Wolfe haciendo nuevo periodismo pensaba que estaba haciendo literatura, Vicente Leñero nunca pensó que cuando hacía periodismo hacía literatura. eh, Tenía, como otros muchos de su época, muy dividido cuando soy escritor y cuando soy periodista. A mi entender, tiene obra periodística en muchos casos superior o muy superior a no pocas de sus novelas, por ejemplo. El contexto en el que surge el nuevo periodismo, según Tom Wolfe, es porque la novela americana, los novelistas, los escritores como Bellow, Barth, Updike o Philip eh, Roth, habían abandonado lo que él llama la novela realista social mm, y se habían dedicado a jugar con el lenguaje, a experimentar, a hacer novelas de autorreferencia, a novelas muy íntimas, etcétera. Y él reclamaba que habían abandonado lo importante de la novela. Eso, desde luego, pues, sería un punto a discusión en el que Paco podría decir eh, muchas cosas. Él era un gran admirador de la novela realista, gran admirador de Balzac, gran admirador de, bueno, de todos los realistas, mm, de Eugenio Sue, etcétera. Pero lo que no vio Tom Wolfe, porque venía de la literatura, es que esta tendencia no surgió nada más por esta oposición a la novela experimental, que no alcanzaba, según ellos, a recrear, transmitir, experimentar la realidad de su tiempo. mm, Como lo vieron desde la literatura, no lo vieron desde el periodismo. Yo mm, aquí meto un pie más en el tripié, para hacerle un tripié, y meto qué estaba pasando en el periodismo. En los años 60, el periodismo americano estaba en todo su apogeo. Era una escuela que se había ido formando a través de los años. Su máximo representante siempre ha sido el New York Times.
una escuela de lo que se llamaba el periodismo objetivo, la escuela objetiva del periodismo. En esta escuela objetiva, lo que tenía, lo que privaba era la nota periodística, la primicia, el llegar antes que nadie, el decirlo antes que nadie. Y no es que no hubiera reportaje, no es que no hubiera entrevista, no es que no hubiera crónica, sino que se enfocaban mucho hacia la información y hacia la develación de las cosas, de cierta realidad. Pondría yo un ejemplo, se parecería mucho ahora al periodismo de investigación, pero pondría yo, por ejemplo, un ejemplo. El reportero ideal de ese periodismo hubiera sido el personaje de Larsen de Trilogía del Milenio, el sueco que escribió El hombre que no amaba a las mujeres, ¿sí? Él es un reportero de revista que pareciera que está inspirado en el nuevo periodismo. Y este periodista es un investigador que va a descubrir grandes crímenes con una trama policíaca. Eso lo van a ver reiteradamente, por ejemplo, en Hollywood. En las películas de Hollywood, donde aparecen personajes periodistas, normalmente son investigadores que se juegan el cuello, etcétera. Si son corresponsales de guerra, se juegan el cuello en la mm, guerra, son héroes, van al frente, etcétera. Paco les podría platicar mucho más que yo de una novela maravillosa de Graham Greene, mm. El americano impasible, ¿Cómo no? donde el corresponsal de guerra, que es un inglés, es todo lo contrario a eso, ¿sí? Pero sin embargo es un hombre que está muy implicado en esa realidad. Bueno, entonces lo que hace una serie de personas como Tom Wolfe es regresar a la realidad quitándose el corset de esta escuela de periodismo objetiva que privaba en Columbia, en todas las grandes universidades, etcétera. Y curiosamente, esto es muy importante, son periodistas de revista. Mm, Tom Wolfe, Truman Capote publica Sangre Fría en el New Yorker mm. por entregas. O sea, la primera edición de A Sangre Fría es en la revista, que por cierto les recomiendo, hay un muy buen documental del New Yorker, los 100 años del New Yorker. No sé si es Netflix o Amazon, pero ahí lo pueden ver si les interesa, es muy interesante. Bien, todos estos solían ser reporteros de revista y en los reporteros de revista pasaba y pasa, aunque un poco menos, yo fui reportero, periodista de revista, pasaba una cosa muy frecuente. Los escritores no despreciaban, veían como una actividad menor y alimenticia al periodismo. Mm, Y los periodistas de nota, los periodistas de garra, los periodistas de fuente, los periodistas que van a lo de Watergate y etcétera, estos de la primicia, y lo dijimos primero que nadie, en una época que eso tenía sentido, despreciaban a los periodistas de revistas, mm, de tal manera que los periodistas de revistas nunca eran nada. Me permito decir una anécdota personal. Mi esposa fue la primera directora de la revista Expansión. Los periodistas de los diarios nunca la consideraron periodista. ¿Quién sabe mm. qué hacía? Sí, sí. Pero según ellos no era periodismo. ¿Sí? Y además inventaron un mito con el cual combatían el nuevo periodismo, diciendo que no había tiempo para hacer eso. Y en realidad estaban mintiendo. Mm, ¿Por qué?
porque la mayor parte de un diario no se hace el día anterior. Eh, La mayor parte de un diario ya está hecha antes del día anterior. Yo recuerdo cuando Scherer salió de Excelsior, yo estaba ese día con Ramón Zorrilla, José Audifred, una serie de periodistas que fundaron la Septién García y demás, grandes periodistas. Y yo les decía, es que mañana Excelsior no sale. Y me decían, ¿cómo es usted ingenuo, caballero? Porque así me eh, trataba. ¿Cómo es usted ingenuo, caballero? El Excelsior se hace solo, ¿sí? Otra vez, Mempo Giardinelli, un gran escritor y periodista argentino, se preguntaba del semanario Siete Días, le preguntaba a Sergio Sinay, otro periodista que estaba en Siete Días, le preguntaba, oye, Sergio, y al final de cuentas, ¿quién hacía la revista? Porque se hacía una dinámica y parecía que la revista iba saliendo sola. Aquí yo tengo, por ejemplo, alguna compañera con la que hicimos una revista Cuadernos de Comunicación y ella sabe muy bien de lo que estoy hablando. Entonces, estos reporteros de revista, por un lado eran como despreciados, por otro lado daban la oportunidad para que escritores, creadores, intelectuales, etcétera, colaboraran y ganaran dinero. En Estados Unidos se pagaba muchísimo mejor, ¿sí? Y empezaron a trabajar ahí y empezaron a experimentar. Realmente nadie sabe quién fue el primero, no. quién se lanzó al ruedo y quién empezó a hacer cosas distintas. Pero lo que querían era, Perdón, te interrumpo un momentito, sí, Javier, sí, por si algunos no tienen noticia de él. Giardinelli, que fue maestro en la Ibero unos cuantos años y que tuvo no poca influencia sobre muchos de sus alumnos, Giardinelli luego sería, bueno, primero en selecciones del Reader's Digest, donde trabajó mucho tiempo, luego escribió una novela con la que recibió un premio de literatura de Bellas Artes, creo. El jurado era Juan Rulfo, entre otros. Luego escribió una novela deliciosa que se llama, creo que, La Revolución en Bicicleta, parecida a un la título revolución en de bicicleta. ensayos de Gabriel Said, que era una novela sabrosísima, y luego ganaría el premio Rómulo Gallegos. Yo creo que él quizás se hubiera quedado en México, se quedó mucho tiempo en México, era un argentino del norte, de la parte más tradicional de Argentina, donde hay además población indígena, etcétera, de pueblos originarios, algo que es difícil encontrar en Buenos Aires, o al menos no es común. Por otro lado, no tenía cierta cosa como de cierta autosuficiencia de no pocos argentinos del centro, del Río de la Plata, etcétera. Yo creo que la discreción mexicana le iba muy bien a Giardinelli y estaba muy contento aquí. La única vez en mi vida que he estado en Buenos Aires pregunté por él y me dijeron, pero ese fue el Tucumán, ¿de dónde eres? ¿No? Y casi no le gusta venir a Buenos Aires. Es decir, se fue a vivir a esa otra parte de Argentina donde pues, seguramente encontraba que podía vivir con menos ruido, ¿no? Con menos presión de socialidad, etcétera. Luego, una vez iba yo a ver una actuación en Nueva York que me enteré por el periódico en la Alianza Francesa de Nueva York de Marcel Marceau, y caminando hacia la Alianza Francesa, veo un letrero grande en la universidad, conferencia de Mempo Giardinelli, escrito naturalmente en inglés, en el Hunter College. Y dije, hombre, caray, yo caminando para oír a Marcel Marceau y al amigo Mempo, lo tengo aquí, pero no voy a tener tiempo de saludarlo, etcétera, etcétera. Bueno, un hombre muy querido, se aficionó a los toros también, no se perdía un solo domingo en la Plaza México, cosa que tampoco es tan común en un argentino. Pero bueno, fue muy querido, ¿no? En la Ibero, los años que ahí estuvo. Perdón la interrupción, Javier. No importa.
Bien, este, los periodistas tradicionales, el periodismo objetivo, aquí empiezan a marcarse las diferencias, creían a pie juntillas en el dato. Mm, Para ellos el periodismo eran hechos, datos. ¿Sí? Sí investigaban en algunos casos, pero para ellos, si había un pueblo contaminado por en el agua por una fábrica química, se iban a los datos, al número de enfermos, a cómo había sí, subido las enfermedades pulmonares, a quienes eh, tenían cáncer, etcétera. Y los nuevos periodistas o el nuevo periodismo, creía mucho más en el significado del dato. No es que no le interesara el dato, es que lo que se mm, preguntaba es qué significaba el dato. esto. Y además, su pregunta era, ¿cuál era el valor narrativo del dato? Porque ellos en lo que estaban pensando todo el tiempo, esa sí es la característica de todos ellos en cualquiera de los géneros, era contar una historia. Entonces, el dato pasaba a tener un valor narrativo y no solo un valor periodístico. Y Ujú, esto es una de las cosas que lo va a hermanar muchísimo con la novela. ¿Sí? De repente son periodistas que en lugar de escribir con la pirámide invertida, en lugar de escribir siguiendo una jerarquización de la información, eh, lo más importante a lo menos importante o alguna de las otras estructuras que había, empiezan a escribir como si fuesen relatos. Y en el relato no necesariamente empiezas por lo más importante, por poner eh, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ellos establecen que hay que escribir escenas, que hay que desarrollar personajes, es decir, no les interesa la persona. Nicolás Tomalin hace una gran crónica del general que mataba Kongs en Vietnam. Este, y lo que él trata de describir es cómo se está viviendo la guerra, cómo está viviendo la mm, guerra el general, cómo están viviendo la guerra los soldados que están alrededor de él. No la nota periodística de hoy hubo un bombardeo y tal, etcétera. ¿Sí? En el nuevo periodismo es muy importante la investigación, pero siempre para contar una historia. Aquí también se pueden establecer diferencias. Hoy en día se habla mucho de periodismo de investigación. Antes se hablaba de nuevo periodismo, periodismo interpretativo. En el periodismo de investigación no necesariamente es narrativo. El periodismo narrativo siempre implica investigación, que es una de las cosas que va a defender Tom Wolfe a capa y mm, espada. Dice, es increíble que nos llamen flojos cuando somos los que más trabajamos, los que más nos la curramos para escribir una crónica, un reportaje, etcétera. ¿Por qué? eh, Porque para nosotros todo dato, toda situación, todo momento cuenta, tiene valor. En ese sí, momento no sé qué valor va a tener, pero tiene valor. Y voy a la hemeroteca y voy a los libros y entrevisto gente y entrevisto personajes secundarios y me explico, me quedo con la persona horas, viendo cómo vive, este, etcétera. ¿Sí? Eh, Eso implica una enorme, investigación. Surgen de pleno, no es que no estuvieran, los géneros narrativos, digamos que cobran conciencia. Entonces cobra conciencia el gran reportaje, ¿no? El reportaje narrativo, la crónica de profundidad.
Y la entrevista de personalidad o la entrevista de semblanza en el libro viene alguna. Volviendo a recordar a Vicente Leñero hace la entrevista que no le hace a María Félix. eh, María Félix era inentrevistable. ¿Por qué? Porque María Félix siempre se montaba en el personaje de María Félix y decía lo que el personaje de María Félix tenía que decir. Y eso ya lo sabía todo el mundo y aburría hasta las orejas. ya, sí. ¿Sí? Entonces, Vicente Leñero lo que se plantea es el problema de cómo entrevistar a María Félix, cómo saber quién es María Félix. Eh, ¿Sí? Y jalando hilitos va construyendo al, al personaje. Lo mismo hace en la crónica con la crónica que escribe de El derecho de nacer. Seguramente mm, todos se acuerdan de la telenovela El derecho de nacer, que primeramente fue una radionovela cubana súper exitosa. Era tan exitosa la radionovela que los cines en Cuba paraban la función, paraban la película para poner el capítulo y terminado el capítulo volvían a poner la película porque si no la gente se salía. sí, Entonces, así de exitosa era. Y los cubanos eran, me consta, porque después fui a Cuba, eran fanáticos del género, de la radionovela y después de la telenovela. Pues en el derecho de nacer, recuerdo que la crónica empieza, ¿qué pasará? ¿Sabrá por fin María Dolores ya, sí, quién es su padre? O algo así, ya no me acuerdo. sí, Entonces lo que hace él es que utilizando un lenguaje melodramático, escribe una crónica de la telenovela, pero interesándose en lo que rara vez interesarían, por ejemplo, a los que se llamaban muchas veces a sí mismos intelectuales o gente seria, que era, ¿por qué es tan popular? Entonces entraba, que es una condición del nuevo periodismo, entraba al tema con una gran frescura, mm, a dejarse llenar por el problema, por la situación, etcétera. Eso era una forma de acercamiento a las personas ujú, que vivían eso y por lo tanto las podían convertir en personajes. Eh, el nuevo periodismo retoma el dato, como ya dije antes, pero para convertirlo en storytelling con datos. mm, ¿Sí? O sea, uno no puede decir, el Teatro del Caballito tenía 166 butacas y uno tenía que encontrar la manera de decir que tenía 166 butacas dándole un valor narrativo a las 166 butacas. ¿Sí? ¿Me explicó? Si no, no tiene ningún sentido, no está transmitiendo nada. Eh, Wolf hablaba, no recomendaba, no era un manual, ni mucho menos, pero hablaba de cuatro técnicas narrativas fundamentales del nuevo periodismo, que había observado en el nuevo periodismo. Una era la construcción escena por escena. O sea, a diferencia de la jerarquización, yo reportero empiezo con una escena. Una escena que puede ser en tercera persona, una escena que puede ser mm, en primera persona, etcétera. Pero a diferencia de empiezo por lo más importante, empiezo con un gancho narrativo. Me voy a permitir dar un ejemplo de otro extraordinario periodista que sí defendía mucho el periodismo. Aquí sí defendía tanto la literatura como el periodismo, que es Gabriel García Márquez. mm, Gabriel García Márquez tiene un librito muy poco conocido que publicó muy joven, que se llamaba, y suelo usar ese título para varias cosas, Cuando era joven, feliz
e indocumentado. mm, ¿Sí? Y mm. ahí reunió muchos de sus primeros trabajos periodísticos. Y en uno de sus trabajos periodísticos narra cómo un sindicalista de derecha, por cierto, se fuga de una cárcel de Chile porque estaba acusado de terrorismo o algo así. Y pone un subtítulo, pone el siguiente subtítulo. Para la fuga perfecta, una mujer tiene que llegar a las 7:30. Díganme, con perdón de la palabra, ¿quién carajos se resiste a no seguir leyendo? Eh, Porque en ese momento, al periodista García Márquez lo que le importa es que leas. ¿Sí? Y claro, al poner ese subtítulo, haces una promesa. Ahora me tienes que decir por qué eh, es tan importante que una mujer llegue a las 7:30. Y desenreda el misterio, siendo planearon los del grupo de este sindicalista mandar a una mujer del propio grupo, lucida, guapa, que todos los días fuera a las 7:30 a verlo y le llevara comida, cosas, etcétera. Sobornar a los guardias, ¿sí? Y iba a las 7:30 todos los días. Hasta que un día ella llegó, entró a la celda y después el sindicalista salió vestido de mujer. mm, Y como ya estaban acostumbrados a ver a la mujer que entraba y salía a las 7:30, a nadie le pareció raro la salida de la mujer. Y todavía lo sigue contando, en lugar de escaparse e irse a otra parte de Chile o irse a Argentina, se va a hospedar a un hotel que está a la vuelta del reclusorio. mm. El último lugar donde lo van a buscar. Entonces, es una delicia. Aquí no leo periodismo o veo nada más por informarme. Eso. Leo por placer, pero ojo, también es una forma de conocimiento. También me expande el mundo. También me da la vivencia de lo que está pasando. Yo no sé si Tom Wolfe tenía razón o no cuando decía que los grandes novelistas de esa época, este, no eran grandes novelistas y habían abandonado la novela realista, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo no sé si hasta dónde tienen razón, ¿sí? Pero lo que sí se pregunta él, que en México se da de manera diferente, Paco ya lo insinuó, fue ¿por qué en las novelas de estas personas no están los sesentas? Eh, O sea, lo curioso es que en estas personas no están las vivencias de los sesentas, el hipismo, mm, la guerra de Vietnam, el problema ético de la guerra de Vietnam, el rock, etcétera. No están, ¿sí? Eh, Era una sociedad, además, bastante conservadora en ese momento, la legal, pues, ¿no? Y, ujú, y, por ejemplo, el Life, primero publicó un reportaje en contra del rock, en contra de los Beatles, diciendo que eso no era música, que los jóvenes no tenían remedio, etcétera, lo que hemos oído toda la vida siempre, ¿no? Y años después, en 1966 o 67, publica un gran reportaje sobre los Beatles y la maravilla que son y el fenómeno Beatles. ¿Sí? ujú, ujú. Entonces, lo que dice Wolf es, esto no está en las novelas de estos escritores. Sin embargo, eso a mí me lo hizo pensar referente a México. Y aquí sí veo una diferencia, porque en México
de alguna manera sí están, y no de Mm, alguna manera, de mucha manera. Por ejemplo, gran novela desde el punto de vista de impacto en los sesentas de perfil de, de, de José Agustín. O sea, lo que después se conoció como la novela de la onda, etcétera, etcétera. Ahí se empieza a hablar de los jóvenes como joven, se empieza ujú, a hablar la televisión estelera, no televisión, este, este, existe la marihuana, o sea, ujú. una serie de cosas que en lo demás no estaba. Aunque yo creo, y aquí Paco otra vez es el que tiene el conocimiento profundo, que los novelistas de esa generación, no de la de los sesentas, sino de la anterior, sí tocaban el realismo. Sin embargo, es cierto, si uno lee a Agustín Llanes, que a mí, por ejemplo, este, me me sigue diciendo mucho, pero si uno lee a Agustín Yáñez, pues este México que venía moderno de 68 etcétera, pues no está ni por equivocación, ¿no? En el mismo Carlos Fuentes yo no veo ese México de, de como lo veíamos los jóvenes a fines de los 60, principios de los 70. Estoy de acuerdo contigo. Es más, eh, recuerden que Carlos Fuentes, su segunda novela, que se desarrolla en Guanajuato, es una novela que es muy próxima a algunas de las novelas de Galdós que corrieron con mejor suerte de ventas, de ser llevadas al cine, como Doña Perfecta, por ejemplo, novelas costumbristas en que se está en una sociedad convencional, dominada por la tradición católica, etcétera, ¿no? Es decir, Carlos Fuentes, eh, cuando leemos aquella novela, ahora se me ha olvidado el nombre de esa novela, debo tener por aquí en el librero, pero no a perder el tiempo ahorita buscando el nombre. Eh, esa novela, esa ciudad de Guanajuato, puede ser cualquier ciudad de Castilla o cualquier ciudad de Asturias o cualquier ciudad del País Vasco, etcétera, ¿no? Es decir, las fuerzas dominantes son las fuerzas tradicionales, el poder muy fuerte de la señora ama, que diría Benavente, de la dueña de la casa, que impone pues su tradición, un modo inamovible de ver la vida, etcétera. Y no se ve que los muchachos, los protagonistas, busquen realmente un cambio de raíz, un cambio de mostrar una nueva sensibilidad, como en las novelas de Agustín o de Gustavo Sainz o de Parmenides García Saldaña. Los muchachos quieren ser, bueno, el personaje principal de aquella novela primeriza de Fuentes toma como modelo a Muñoz Ledo, que era un joven guanajuatense que sí, quería ser político, ¿no? Y tener poder, nada que ver con la ruptura, ¿no? Que se encontraba vivísima en la novelística, en la narrativa de José Agustín. Es realmente una novela muy tradicional, no le añade nada a Pérez Galdós, digamos, ¿no? Ni a los realistas españoles de la época, en fin, perdón. A mí, por ejemplo, me recuerda una novela que no les recomiendo, pero sí se las recomiendo. No les recomiendo porque es terrible, pero sí se las recomiendo porque creo que es una novela muy importante. El infierno de todos tan temido, Ah, de Luis Carnal. arriba. Este, esta novela, por eso digo que en México no se da igual. Esta novela es en un manicomio, Mm, Ajá. pero donde el autor es el paciente. O sea, cuando nosotros entrevistándolo le preguntamos de dónde le venía la experiencia del manicomio, no había las facilidades de investigación que hay ahora, ah, recuerden. Pensando que nos diría un hermano, un pariente, me dijo, pues de mí, mm. yo estuve, ¿sí? Yo estuve, sí. Sí, Yo sí, soy sí. el paciente de la novela, ¿sí? Pero eran novelas, que es un poquito regresando a Wolf, que
verdaderamente hacían experimental de experiencia el tema, la vivencia, hacían que uno la viviera, eh, que es lo que buscaba este periodismo. Eh, Wolf decía que en el nuevo periodismo tenía que haber construcción escena por escena, que tenía que haber diálogos, no se utilizaban los diálogos en ese entonces, se usaba el entrecomillado, eh, pero pues, muy rara vez el diálogo. Puntos de vista en tercera persona, desde dentro del personaje, en primera persona, dependiendo, Wolf hace mucho énfasis en esto, dice, uno no puede escribir en primera persona como periodista si uno no es actor directo de ello. mm, ujú, Si no es un actor directo de ello, es un artificio. eh, Y eso se va a notar. Pero si eres actor directo de ello, sí se vale, claro. porque el periodista está ahí. Y si al periodista en la manifestación en contra de Vietnam le dan un macanazo, se lo están dando. Ujú, ujú, Entonces él dice, no tiene por qué no escribir del macanazo, ¿sí? O relativizarlo. Desde luego, su preocupación no es la pretendida objetividad, que, como decía otra vez Mempo Giardinelli, la objetividad en el periodismo es como la santidad, eh, algo a lograr, eh, ¿sí? Pero que nunca vas a alcanzar. Y luego decía que tenía que haber detalles, detalles de estatus, detalles de gestos, ropa, hábitos, objetos, jerarquías simbólicas, este, etcétera. O sea, si uno hacía, por ejemplo, una entrevista, se tenía que sentir viva, incluso aunque fuese pregunta-respuesta, ¿sí? Y eso era también con observaciones, tratando de convertir la entrevista en diálogo, si es pregunta-respuesta, etcétera. Un ejemplo clarísimo que muchas personas han puesto en duda también es Oriana Falache, claro. ¿sí? Oriana Falache hacía entrevistas donde le decía a Kissinger, oiga, usted es le contestaba a Kissinger y ella luego le decía, oiga, no sea mentiroso, Ya, sí, ¿sí? Había gente que ponía en duda que efectivamente a la hora de la entrevista ella dijera eso. Yo soy de los que pongo un poco en duda eso, porque creo que en la entrevista uno tiene que seducir y que si uno se enfrenta es más difícil. Pero pongo otro ejemplo buenísimo de una cosa que parece casi un chiste. En los 60 y los 70 había gente que decía, yo compro Playboy por las entrevistas. eh, Pero sí era cierto. sí, Además de sí, las entrevistas de Playboy eran muy buenas eh, y las hacía un afroamericano, Haley, me acuerdo que se apellida, que fue el que escribió después una miniserie muy exitosa y un libro que se llamó Raíces, mm, que contaba toda la historia de cómo llegaron los esclavos africanos a Estados Unidos y generación tras generación, cómo se fueron modificando su cultura y lo que sufrieron, lo que vivieron, etcétera, etcétera. Y él hacía la entrevista de Playboy y era tan bueno seduciendo al entrevistado que entrevistó al líder del Ku Klux Klan. ya, Y el líder del Ku Klux Klan lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando, y en un momento dado empecé a decir, y es que los negros son, es que yo no tenga, no es que yo sea racista, pero es que los negros son inferiores y son esto y son lo mm, otro. Y él le dice, oiga, ¿se da cuenta que se lo está diciendo a un negro? ay, qué fuerte, qué ¿Se bien. da cuenta que se lo está diciendo a un negro? ¿Sí? O sea, hacerlo, decir, este, claro, eso se puede con ciertos personajes. Si ustedes tratan de que Marcelo Ebrard diga algo,
pues dense por muertos, porque Marcelo Ebrard siempre va a encontrar la manera de contestar sin contestar. Y Eh, es sumamente hábil para eso. Bien, otro punto que me brinqué, perdón, es, yo les decía la otra vez que es un tripié, literatura o novela, ujú, periodismo, pero la otra parte del tripié de la que no habla Tom Wolfe para nada es la historia, ¿sí? Y el periodista en, en, en cuanto a la narrativa histórica, ¿sí? Aporta una serie de elementos que van a tomar los historiadores. Hago un rápido panorama. En ese entonces, la mayor parte de los historiadores, en una gran excepción México, querían ser científicos. eh, Entonces estaban obsesionados por la historia como ciencia. Entonces teníamos, por ejemplo, una historia marxista que era una verdadera basura, sí, que, que mataba de aburrimiento a las ovejas. sí, Había una historia cuantitativa que en México tuvo un auge en los 40 del siglo pasado, que era la cosa más horrible del mundo. Aurelio de los Reyes la practicó en los cines de México. Entonces, en 1939 estaban abiertos tantos cines. Este cine estaba en tal y tal parte. Tenía tantas butacas. Se estrenó con la película de Cantinflas, tal, 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 con este reparto. Estuvo 17 semanas en cartelera. ¿Sí? Y de repente, con este movimiento de nuevo periodismo, que es una historia de la actualidad, se revive mucho también la narrativa histórica. Y los periodistas toman de la historia, toman, por ejemplo, métodos de investigación de la historia y de la antropología, toman métodos de investigación, pero también aportan. Y yo me atrevo a decir, porque he tomado cursos de ello, que, por ejemplo, en la entrevista antropológica, he tomado cursos de entrevista antropológica, y la entrevista antropológica es una forma sistematizada, es un método sistematizado de la entrevista periodística. eh, ¿Sí? O sea, no había absolutamente nada nuevo en la entrevista antropológica que no supiera un buen entrevistador. Nada más que estaba muy bien sistematizada. Eso es otro asunto. Y tenía los mismos problemas. Hasta dónde llegar, hasta dónde interpretas, hasta dónde estás siendo tú, hasta dónde estás metiendo ruido, etcétera. Pero estas cosas del antropólogo que se va a observar una comunidad, etcétera, pues también era lo que hacía el periodista, el nuevo periodismo de observar. Tom Wolfe, lo dijo Paco muy bien, era un gran observador eh, de la alta sociedad de Nueva York, así es, junto con Truman Capote. De alguna así manera, es. los dos estuvieron fascinados por la alta sociedad, sin pertenecer, obviamente, a ella, así como Julio Scherer siempre estuvo fascinado por el poder. Es verdad, No estoy diciendo que él quisiera poder, no quisiera maldecir las cosas. Estoy diciendo que le fascinaba ese mundo. sí, Yo en clase alguna vez lo dije, decía, miren, Julio Scherer era tan reportero, porque Julio Scherer, primero que nada, fue un gran reportero, ujú, ¿sí? Un gran reportero. Y decía, Julio Scherer es tan reportero, tiene tan metida en la sangre lo reportero, que si, en ese entonces decía, que si Luis Echeverría le habla por teléfono y le dice, Julio, ¿quieres que te cuente cómo te saqué de Excelsior? Julio Scherer sacaba su libreta, su pluma y corría a San Jerónimo. así es, ¿Sí? así es. ¿Explico? Y era el reportero Julio Scherer entrevistando al político sobre Julio Scherer. Cosa que hace, por ejemplo, Ciro Gómez ahora con su libro del atentado.
Ajá, del atentado hay dos Ciros, el que sufre el atentado y el reportero que está viendo el, que está viendo todas las circunstancias, todo el asunto del atentado, ¿no? Eso es alma reporteril, ¿sí? así. Bueno, en todos aquellos años, perdón Javier, en todos aquellos años había una gran preocupación por la credibilidad, porque realmente me crean en la novela y en el periodismo. Por ejemplo, uno de los grandes periodistas mexicanos fue Carlos Septién García, ¿no? Que le da el nombre a la escuela. Carlos Septién García, desarrollando una crónica taurina, tuvo la suerte él de estar presente en el toreo de Cuatro Caminos cuando estaba todavía, creo, donde ahora está el Palacio de Hierro de Durango. Luego trasladaron la plaza Sí. a Cuatro Caminos. Y esa tarde de toros estaba el muy joven entonces Luis Procuna, Manolete, que fue una de las primeras tardes en México, y un torero sevillano muy fino, muy alegre, por otro lado, Pepe Luis Vázquez. Eran toros tlaxcaltecas de Cuajamaluca. Bien, antes de iniciar la crónica, entusiasmado por lo que había visto, Carlos Septién da una teoría del buen periodismo, pero lo mete muy bien, ligando lo que acababa de ver en su diversidad y complejidad. Y entonces dice que para que me crean, hay que tomar en cuenta siempre tres factores. Por un lado, lo que pasa en el ruedo. O sea, yo tengo que saber lo que estoy viendo. Si yo voy a hablar de cine, yo tengo que saber de cine, sentir el cine, conocer el cine, tener referentes propios al cine. Lo mismo si hablo de toro o si hablo de política. Por otro lado, la reacción de la gente. A mí podrá no parecerme, pero no puedo negarle al espectador lo que el espectador ha mostrado, la recepción, por tanto, de lo que ha pasado. Y por otro lado, yo, lo cual era un tabú. El yo nunca, ¿por qué? Porque no tiene caso. Estás quitando objetividad. El yo es yo que me enfrento, mis reacciones frente a la gente, ¿no? Frente a la recepción general y también mi cuestionamiento a lo que de hecho, entre comillas, ha pasado en el ruedo, ¿no? Es decir, tienen que estar los tres elementos para procurar, para poder hablar de alguna forma de objetividad periodística, lo cual además crea un problema, perdone, soy muy torpe yo con estos aparatos y ahora no sé cómo me fui y cómo puedo regresar, ¿verdad? No sé por qué se me mete Spotify a hacerme propaganda y me sacó totalmente de donde estábamos, pues, ¿no? De estar Pero pues con te estamos ustedes. escuchando, te estamos Ah, viendo. a ver, ¿cómo le hago para volver? Sí está. Uy, Sí, sí, sí estás. Lo ¿sí escuchamos y lo estoy? vimos perfectamente. Eh, Sí. en la Bueno, barra de Zoom aparece Zoom con un puntito, píquele al Zoom y regresa la imagen. a ver, déjame ver. Pique el icono de Zoom y ahí regresa, píquele ahí y se regresa la imagen, porque luego se meten llamadas y quitan la imagen. A ver, ya estamos. Gracias, gracias. Bueno, en fin, es que hay que tomar en cuenta los tres factores, pero saber cómo manejarlos, ¿no? Cómo hacerlos pasar de que no está imponiéndose uno de los tres factores, ¿no? Por ejemplo, si voy al teatro, a lo mejor la obra me desconcertó, a lo mejor no la entendí, a lo mejor más bien me deprimió, pero la gente ha aplaudido con enorme entusiasmo y oigo los comentarios de la gente. Pero si yo le quito un elemento, el mío y el de la gente, le estoy quitando verosimilitud a la objetividad, a lo que realmente pasó allí. Yo creo que esa es una aportación que nos da Septién García, no en un libro de teoría del periodismo, ¿no? Pero vean ustedes que en la novela pasa lo mismo. En la novela, lo que nos dicen los críticos del tiempo, los que estaban de moda, los que más se leía, es que si escribes en tercera persona, no te cree nadie. No te cree nadie. Ya no puedes escribir como Balzac, ya no puedes escribir como Galdós, ya no puedes escribir como Víctor Hugo. Tienes que hacer que te crean. Entonces, ¿cómo te van a creer si escribes en primera persona algo que tú viviste, algo en lo que tú fuiste actor?
Bueno, pues tienes la autoridad de haber estado ahí, de estar contando lo que viste, pero cuidado lo que viste, ¿eh? Tú no te puedes meter dentro de lo que pasó en la persona, porque a eso no tienes acceso. Las contradicciones posibles de la persona, los miedos de la persona, la timidez de la persona, eso a ti no te toca, no lo cuentes, ¿eh? Tienes que contar objetivamente. Y así surge la nueva novela francesa, que muchas, para mí al menos, eran aburridísimas. Es decir, tengo, bueno, ahora que se ha vuelto a poner en escena una bella obra de Vicente Leñero, La visita del ángel, que la acaba de poner en escena Benjamín Kahn, y a mí me interesa mucho conocer la visión de Benjamín Kahn de esta obra que es tan radicalmente objetivista. Si tú no quieres la obra, yo recuerdo haber ido al estreno de esta obra, si tú si no te gusta ese modo de escribir, tienes que decir lo que dijo Valle Inclán en contra de Benavente como autor dramático. Mira que venir uno al teatro con ilusión para que le echen en cara un trozo de realidad, pero es un trozo de realidad que nadie puede negar. En la visita del ángel, Leñero cuenta algo que lo estás viendo como si tú estuvieras en tu ventana viendo lo que pasa en el departamento de al lado y no te metes en nada más. Pero de pronto, como uno no suele pararse a la ventana de enfrente para ver qué pasa, uno está recibiendo, de hecho, una información que nunca habías tenido, lo que realmente está pasando en la ventana de al lado, ¿no? Y ahí puedes lograr una poesía expresiva sin que te parezca que el término poesía tiene nada que hacer en lo que estás viendo. La cosa es que me crean. ¿Cómo ser posible que me crean? Y la nueva novela francesa es eso. Yo puedo contar lo que cualquiera puede ver. En la modificación de Michel Vitor es la historia fascinante por demás. Es la única nouveau roman o nueva novela que a mí me ha gustado. Un tipo, un ejecutivo del Olivetti. Él es francés y tiene que viajar a Roma, pues porque ahí está la central de la Olivetti. El problema es, después de haber vivido 30 años de su vida como funcionario entre París y Roma, el señor tiene su esposa originaria en París y su amante, que ya es su esposa también, en Roma. Pero en un momento dado le dicen que ya tiene edad de retirarse. Entonces tiene pues que irse, ¿no? ¿Y cómo le hace? Porque no es despedirse de Olivetti, es despedirse de la compañera de París o de la compañía de Roma. Y toda la novela está contada en lo que se puede ver. Tú sales, como todas las mañanas, a las 8 de tu departamento del Boulevard Saint-Germain, tú vas caminando y así se va contando en la segunda persona todo lo que el Señor ha hecho durante 30 y tantos años. Y luego se detiene y no llegamos al final porque hay algo de quien se tiene que despedir, que no es la Olivetti. En fin, y así se va creando además un suspense. Se está haciendo como una novela tradicional a través de una novela en la que no se describe nada más que lo que el narrador le está dando al otro, habiendo seguido objetivamente, documentalmente, lo que ha sido la vida del otro. Hay un problema de hacer verosímil lo que estás contando, que te la crean. Con lo cual es muy difícil, porque siempre nos queremos meter en los motivos últimos, lo que está dentro. Entonces no te queda más que la primera persona. Nada más. La tercera no puedes, pero nadie te va a creer. Estás inventando. No, no me vengas con cuentos, hombre. No fue Juan que aquel día se sintió muy jodido. Eres tú. Entonces dilo. Enfrenta, asúmelo, que eres tú, ¿no? Con lo cual se pretendía acabar con ese modo de narrar objetivo de la tercera persona. Y había que ir a la primera, luego se desarrolla la segunda, que se inicia en la literatura con Michel Vitor precisamente, y que en México lo va a hacer Carlos Fuentes, Ujú. en Aura, en fin, ¿no? Y en otras novelas suyas, y luego ya se generaliza. Pero bueno, luego habría que hablar del autorreferencial y otras cuestiones. El problema es a través de quién cuento para que me crean lo que estoy contando. En fin, Bien. Ya para cerrar, eh, eh,
no se trata de eh, simplemente una cuestión de adornos estilísticos Ujú. en el nuevo periodismo, sino de ir más allá del estilo a formas de conocimiento, eh, para que el espectador, el lector, viva la experiencia. En Ujú. el nuevo periodismo, que sus géneros son crónica, reportaje y entrevista de personalidad, en el nuevo periodismo es más importante la síntesis que el análisis, Sí. ¿sí? Porque se quiere transmitir, por ejemplo, la emoción, la atmósfera. Para la Guerra de Vietnam fue, por ejemplo, muy importante, porque se salía de los despachos de prensa del ejército, ¿sí? Y se empezaba a contar lo que estaban viviendo, por ejemplo, los soldados. Ahí hubo varios de los reporteros que destacaron en ello. Este, para enseñarles qué es lo que estoy entendiendo por síntesis, porque el nuevo periodismo no necesariamente es escrito, les quiero enseñar una fotografía que no está al revés, así es, espero que la puedan ver. No sé si pueden ver esta fotografía. Ujú. Ujú. ¿La ven? ¿Ven Sí, las capuchas sí, Pi. Ujú. secándose al sol? Ujú. Son capuchas de los contras de Nicaragua Ah, en los setentas, ¿sí? Yo suelo decir que es una tontería decir que una foto dice más que mil palabras. También suelo decir una palabra dice más que mil fotos sí. o mil imágenes. Como por ejemplo Dios. Sí. Ujú. Pero aquí sí es un buen caso de una foto dice más que, que mil palabras. ¿Sí? Esto para mí representa justamente la síntesis. Esta fotografía la tomó una fotógrafa alemana, Mm. eh, amiga nuestra, cuando fue a Nicaragua, y que fue por otras cosas, y se topó con esto y sacó la foto. Era una época en la que se negaba la existencia de los contras. Mm. ¿Sí? Y aquí están las capuchas de los guerrilleros de Ronald Reagan. Bien, para terminar nada más, por supuesto que en el nuevo periodismo, que habría que ya quitarle lo de nuevo, hay excesos, como lo hay en cualquier otro Ajá. de periodismo. Por supuesto que hay excesos. El problema ético es, para mí, eh, que en el periodismo, en el nuevo periodismo, hay que ser primero fiel al espíritu de lo que se está contando, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno dice Crónica de Miguel Reyes Razo y la mujer gritó y ese maldito polvo que no deja de caer. Obviamente es un fragmento de un diálogo. Ujú. Si nos ponemos estrictos, sería, bueno, es que no fue así, pero está sacando la parte más importante del diálogo para hablar del grave problema de contaminación que hay que hay en, Ujú. en el mar. Entonces es fidelidad o al espíritu de los hechos y una honestidad personal. Ejemplo, normalmente el rol del reportero para estas cosas es de testigo, Sí. de averiguador, de preguntón, Ujú. de chismoso, no de protagonista. Sí. Es grave cuando se empieza a hacer el protagonista. Esto le pasa, por ejemplo, a Norman Mailer. Lo critica en eso Tom Wolfe. Empieza muy bien con eso, pero luego le va ganando el ego, le va ganando, le va ganando, y llega un momento que ya es el protagonista, es siempre Norman Mailer. El, Sí. el-
al que le pasan las cosas, no le pasan a los demás, le pasan a Mailer. Entonces, para mí ese es el límite y por supuesto puede haber una gran cantidad de excesos, como en cualquier otra parte del periodismo, como en la historia, como en la antropología, sucede igual, ¿sí? Bueno, podríamos platicar mucho más, pero creo que el tiempo se nos está acabando, o ya se acabó. Mm. Entonces, no sé si Paco quiera comentar algo y pasar a las preguntas No, yo y creo que ya, ¿no? Es comentarios. el momento que planteen ustedes lo que, ¿no? Todo lo que traigan en este momento, ¿no? En la cabeza, en fin, ¿no? Para que podamos, para que podamos conversar. Ciertamente esta cuestión, ¿verdad? De la credibilidad es, y sin embargo, cuidado, ¿eh? Porque si yo cuando de vez en cuando todavía abro una novela de Balzac, por ejemplo, con todo en la tercera persona, a mí me mete. Claro, es verdad que estoy en otro siglo, sé quién es Balzac, sé que estoy leyendo a un autor de hace ya un buen tiempo, etcétera, y de alguna forma acepto una determinada convención. Sin embargo, de pronto empiezo, me puedo detener. Ay, esto no me lo acabo de creer. Y aquí eso tiene sentido, pero vean que es difícil una novedad pura. Si nos vamos a Cervantes y al Quijote, es como si Cervantes tuviera ya esa inquietud. Cuenta si Diamete Berenjena, no cuento yo. ¿Eh? Bueno, pero ¿quién es Sidiamete Berenjena? Y luego encuentro un relato, también firmado por Sidiamete Benengeli, que tiene algunas rectificaciones a lo que antes se había visto Sidi Hamete Benengeli por ciertas circunstancias. O están unas personas hablando en el Quijote y una le dice a la otra, pero fíjate que no es así el asunto, porque a mí me dijo fulano de tal que, y entonces el Quijote está llevando a un planteamiento de la duda de lo relativo de ciertas cosas. Empiezas a leer el libro con un sentido crítico, con una cierta suspicacia y con un mayor enriquecimiento. Pero en Cervantes hay, acude a los documentos, a lo que a procesos judiciales, transcritos, etcétera, etcétera. Y entonces este relato va ganando en profundidad, en complejidad, y finalmente no tienes la última palabra. O sea, esa desconfianza del que escribe, ya Cervantes la tenía como presente para la necesidad de que le creyeran la historia del hidalgo manchego, de Alonso Quijano, lo cual me parece fascinante y que habla de la genialidad de Cervantes, como que entramos ya en un nuevo tiempo, el tiempo del individuo, el tiempo de la primacía del sentido crítico, etcétera. En fin. Adelante, perdón. Discúlpeme, tienen ustedes la palabra. Quien guste, alguien que quiera comentar o preguntar algo, adelante. Yo O tú, añadiría una pregunta: ¿qué tanto sabe el autor de lo que luego dicen los críticos que el autor está planteando? O sea, ¿qué tanto él sabe, de qué tanto él es consciente de lo que él está haciendo? Yo creo que hay autores que son muy conscientes de las técnicas de desarrollo. Creo que con esta hipercrítica, con esta capacidad de objetividad, de hacer distancia con las cosas, a esa estirpe pertenece, por ejemplo, Vicente Leñero. Pero yo diría que hay autores que no saben ni por qué lo hicieron, ni por qué de pronto dijeron tales cosas, y que van siguiendo como un instinto, pero que luego va a ser coherente en 500 páginas de un relato, digamos, ¿no? Y que él mismo no se ha dado cuenta. Es decir, estamos entrando
en un terreno en que parece muy fácil decir la última palabra, pero no es nada fácil. El mismo autor a veces no, lo ignora, lo duda, no sabe ni cómo, ni por qué se le ocurrió, en fin. Bueno, en el nuevo periodismo, una característica que la diferencia de muchos novelistas saben cómo van a terminar su novela, tienen un plan, tienen una estructura, etcétera. En el nuevo periodismo era muy característico entrar a bucear, Ah, tener claro qué es lo que se va a encontrar. Tiene uno cierta idea y empieza uno a ver hemerotecas, bibliotecas, entrevistar personas, etcétera. eh, Y tiene uno que dejarse llevar por lo que se va encontrando va dictando. eh, Ahí sería para mí una diferencia entre periodismo y novela. En la eh, novela eso finalmente no tendría mayor importancia, claro, es verdad, pero en el periodismo sí. Sí, o sea, claro. si fuese un reportaje sobre el Conde de Montecristo, no se vale cambiar el final. Pero si es una novela del Conde de Montecristo, otra novela sobre el Conde de Montecristo, puede ser lo que te dé la gana. Sí, así es. En el chat hay una pregunta. Sí, muy buena, por cierto. Habría que ponerla otra vez, ¿no? Si se Sí, puede. no la veo. Raúl dice, ¿usted cree que el periodismo se ha visto favorecido o perjudicado por la inteligencia artificial? Es claro que las inteligencias artificiales son un recurso, pero en ocasiones pasan de ser una herramienta a ser autoras. Sí, vamos a tener una sesión, me adelanto en ese asunto, vamos a tener una sesión al final sobre periodismo e inteligencia artificial. Yo uso la inteligencia artificial. Preparé esta charla utilizando la inteligencia artificial. Hay que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, en lugar de decirme que los autores eran Bell Hobart, Updike y Philip Roth, eran Solá, Dickens y Balzac. O sea, de repente alucinó y se inventó Ah, otra historia de la literatura. Este, ah, como autor, debo decirles, me adelanto muy rápidamente, pero como autor, la actual inteligencia artificial, no sé, no tengo bola de cristal al futuro, pero la actual inteligencia artificial como autora es muy mala, es que, perdón, muy mala, va muy es mal. sumamente repetitiva, sumamente plana y está llena de trampitas, ¿sí? Por ejemplo, abusa del punto Ah, y usa dos frases subordinadas para hacer que dice algo inteligente y en realidad no está diciendo nada. Este, como eh, tienes toda la razón, pero me gusta llevar la contra, eh, ¿sí? Eso es, por ejemplo, una de las cosas que utiliza muchísimo la inteligencia artificial. En historias, en narrativas, está lleno YouTube y demás de historias narradas orales, muy repetitivas. Hay muchas cosas como no lloré, no grité, la venganza es algo que se come frío. eh, O sea, es muy mala, sinceramente, ¿sí? Actualmente. La otra cosa que no creo que se vaya a modificar es incapaz de crear algo nuevo. esto es. Lo que hace es que recrea lo que ya está, pero no puede crear algo nuevo. O sea, no podrías crear, por ejemplo, un estilo nuevo. Ahora, dialogando con ella, metiéndole mucho trabajo, porque sí hay que meterle trabajo, etcétera, por ejemplo, para estructurar un tema, para que te busque ciertos datos para el tema, etcétera, pues es un aliviane, ¿sí? Sinceramente, eso es un aliviane, porque si bien no se mete a los libros, yo le puedo pedir, y de hecho aquí lo tengo, lo que decía Tom Wolfe de varios de los
autores que están en antología. Entonces, Mm, eso es ahorrarte una cantidad de trabajo claro, claro. inmensa, ¿no? Pero nada más, ¿eh? No. Ahora, en el periodismo notero, el periodismo rutinario que se está muriendo, sí, la inteligencia artificial lo sustituye. Y ahí Eh, viene una crítica que le hace Giorgio Agamben. Giorgio Agamben, este pensador y narrador italiano, que tiene, por cierto, un libro que lo he leído varias veces, para mí es fascinante, que es una exploración entre todo el diálogo, toda la confrontación entre Cristo y Pilatos. Giorgio Agamben, que hoy en día es un escritor muy reconocido en Europa, Agamben lo pueden ustedes reconocer en uno de los personajes que eligió Pasolini entre sus actores desconocidos. Entonces él era un adolescente para hacer la película El Evangelio de San Mateo, ¿no? La Pasión, no, la Pasión no. ¿Cómo se llama? El Evangelio de Mateo, ¿no? Sencillamente, bueno, el Evangelio él era un jovencito entonces, muy curioso de muchas cosas, y se acercó a Pasolini, a quien admiraba, y Pasolini lo metió de actor, ¿no? En esa película. Yo puse alguna nota de esas cuando se decía quién va a ser el premio Nobel del año pasado o el antepasado, no me acuerdo. Dije, Giorgio Agamben. Y muchos dijeron, ¿de dónde sacas a Giorgio Agamben? No, yo creo que es finísimo. Pero bueno, esta es otra cosa, ¿no? Pero Giorgio Agamben decía de la inteligencia artificial, ¿de dónde está el sujeto? Si no hay sujeto, no hay sustancia. Si no hay sujeto y diversidad y contradicción, es falso lo que se está... En fin, ya habrá tiempo eh, de tratar. bueno, lo que sí quisiera decir de esto de la inteligencia artificial, porque sí conecta con lo del nuevo periodismo, es que el futuro del periodismo está en esto que hemos Eh, platicado y no en el periodismo tradicional. eh, Para que el periodismo sobreviva, tiene que ser más investigación, más calidad, más profundidad, etcétera. Y miren, hay ejemplos, bestsellers recientes, ujú. la fabricación de, ¿cómo se llama este autor? Ricardo Ricardo Rafael. Rafael. Ricardo Rafael, ¿sí? Es toda una investigación, es una investigación periodística sobre un hecho. Y eso tiene ahorita muchísimo más influencia, pues, genera muchísimo más interés, etcétera, que el periodismo notero de todos los días, y lo pueden ver incluso en las ventas, Eh, ¿no? Este, el libro de Volpi sobre el secuestro y la francesa. ah, Eh, el periodismo que quiera sobrevivir tendrá que regresar mucho mm, a la investigación, la profundidad y la pluma. esto es. Finalmente, eso es también una cosa muy importante. El periodismo actual, por ejemplo, en México, es un periodismo muy mal escrito. Sí, Eh, eh, no es que antes fuera una maravilla, pero antes había islas. es verdad. Y ahora no hay islas, ¿no? O sea, el Excelsior era un periódico bien hecho. El Reforma no es un periódico bien hecho. Este, Estoy de acuerdo. al nivel de pluma pues deja mucho que desear. Eh, este periodismo se diferencia, tenemos muy buenos analistas, pero ha ido surgiendo también el reportero que trata de explicar, que ese sería también el otro punto. No trata de analizar la realidad, de dar una opinión, de plantear una tesis, una hipótesis, etcétera, sino trata de explicar un fenómeno. Y muchas veces lo que hace es tratar de explicarse Esto es. el, el fenómeno. Así es. Eso creo. Salvador Sánchez menciona la entrevista de Playboy a John Lennon justo cuando lo mataron. Eh, Este es un excelente ejemplo, salió en Playboy.
es también un excelente ejemplo de lo que les decía de las entrevistas del Playboy. Ujú. No, pues, están muy serios. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar? Yo, buenas noches, soy Gerardo Romo, de acá de La Fría, Zacatecas. Ah, hombre. Este, pues nada más, ahorita que los estaba escuchando, me llamó pues otra vez muy agradecido por un placer escucharles, es un deleite, lástima que esto dure hora y media, yo creo que debería durar 4 horas y nos los aventáramos sin problema. Pero cuando hablaban de estos tres elementos, de conocer muy bien lo que pasa en el ruedo, que hablaba de, pues para hablar de toros tengo que saber de toros, ¿va? Sí, claro. No me voy a meter a hacer una crónica de toros y no sé qué es un pase, o si confundo un pase de torero con un pase de coca, ¿no? Puedo cometer un gran error. Eh, de ese conocimiento de lo que se va a hablar, con la mezcla del yo y con lo que dice la gente, estos tres elementos. Y yo creo que para encontrar un equilibrio sano o un equilibrio que ayude a cómo se cuenta la historia, es fundamental un buen editor. Mm, Porque yo les voy a contar brevemente, 1 minuto y medio. Yo tengo 25 años haciendo periodismo. Empecé a los dos, muy joven. Eh, y, nada, y resulta que en estos 25 años, pues de estos 25 años, 20 me los he pasado sin estar en una redacción. claro. Es decir, o sea, bueno, yo fui corresponsal del periódico Reforma, bueno, del norte, acá en Zacatecas, y me jodían mucho, pero es muy distinto estar de lejos que estar en, en el sitio, en el periódico, ¿no? Ah, Eh, y yo creo que a mí, a mí esto me obligó, me decían mis maestros, pues tienes que desarrollar tu editor interno, ¿no? Y pues todavía no lo desarrollo. O sea, eh, me tropiezo una y otra vez. Y necesito mucho el apoyo de un buen editor, ¿no? O de pronto le hablo a compas por teléfono y le digo, oye, ahí te va este texto, ¿no? Destrózamelo, y me lo destrozan y me lo regresan, me deprimo 3, 4 días y otra vez, pero, y no sé, por ejemplo, hablar de Tom Wolfe, de todos estos, eh, pues padres del periodismo, no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, el mismo Scherer o muchos otros, Rodolfo Walsh, por ejemplo, en Argentina. O sea, ujú. yo pienso que no sé qué tanto era su erudición, ¿no? Ya de por sí, ¿no? Y su propio desarrollo intelectual y demás, y qué tanto les ayudó a ellos para ser buenos periodistas el tener un buen editor, porque y si de aquí puede salir alguien que me ayude y que quiera ser mi editor, yo feliz, ¿verdad? Porque yo tengo dos periodiquitos digitales y pues los hago yo solo, ¿no? Con otros Eh, compas y demás, pero y lo que me dicen es, tú escribe, ¿no? Escribe y haz y no me desanimo y lo hago y ando y me muevo, pero es muy importante el respaldo colectivo de la redacción y de un buen editor, me parece. Bueno, primero te ayudo con un número. Este, Perfecto, muchas tienes gracias. toda, tienes todo, nada más tienes toda la razón. Una de las cosas que se han perdido en México, lamentablemente, es la figura del editor. eh, Tuve la suerte de trabajar con extraordinarios editores y editoras. Una de ellas, Patti Bueno, que era una editora extraordinaria, editores de revistas,
pues las revistas han desaparecido y entonces han desaparecido los editores. Jorge Ruiz Esparza, que trabaja conmigo, editor de Escala durante muchísimos años, grandes, grandes, grandes editores, este, y es una figura que se ha perdido, lamentablemente. Tendrá que resurgir para que haya un periodismo que sobreviva. El otro punto es el del conocimiento. Ahí sí me dio miedo. Mm, No, 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 yo no estoy de acuerdo. No, no tienes que ser un experto en algo para hacer periodismo sobre eso. No quiere decir que no tengas que tener conocimiento, ¿sí? Dolores Carbonell, mi esposa, no sabe absolutamente nada de toros, eh, pero le hizo una extraordinaria entrevista a David Silvetti, eh, ¿sí? sí, Y, sí. y de toros no sabe nada, pero se puso a investigar, tiene oficio y se puso a investigar sobre David Silvetti y oyó a Paco platicar de David Silvetti y me explicó, o sea, tienes que investigar del tema. Con el tiempo y dependiendo cómo te vaya dando, pues sí hay temas de los que vas a conocer mucho más, pero no tienes que ser el experto. Porque además generalmente cuando te conviertes en un experto de un tema, te vuelves protagonista. Y el Eh, periodista, al menos en el nuevo periodismo, salvo excepciones, debe de ser un personaje secundario, no un personaje principal, ¿sí? Si tú estás entrevistando a Kissinger, el personaje principal es Kissinger, no tú por buen eh, entrevistador que seas. Este era un problema que le pasaba mucho a Denise Merkel al principio, ¿sí? Entrevistaba gente en la televisión y no los dejaba hablar, eh. ¿sí? Entonces, el entrevistado, ¿me explico? No, no, no es una tertulia, es una entrevista. Claro. Y los entrevistados, muy entrevistados, son muy mañosos, por ejemplo, los actores. Nosotros estábamos entrevistando, Lolis y yo, para lo de Tres Crónicas del Teatro en México, estábamos entrevistando a Carlos Sancira. Mm, Entonces nos citó, ya con esto acabo, nos citó en el Sambors de San Ángel, hoy desaparecido. Primera cosa dijimos malo. Y dice, es que salgo a correr y de ahí los alcanzo en el Sambors. Dijimos, peor, va a llegar todo sudado, todo, queríanse ir, etcétera. Y era una entrevista no sobre Ansira, sino sobre otras cosas, pero donde Ansira era la fuente indicada. Entonces, primer truco que hicimos fue sentarnos uno enfrente del otro, para que él quedara en medio, en la mesa, y nosotros nos pudiéramos comunicar, que es una maña que hemos hecho porque hemos hecho muchas entrevistas juntos. Pero luego haces una pregunta inteligente y un tipo como Carlos Sancira te dice, oh, ustedes sí saben de teatro, mm, ¿sí? Cuidado, eh, cuidado, ¿sí? Ya tiró el anzuelo. eh, Y a la siguiente se voltea y te dice, ¿y si no, tú qué opinas? sí, ¿Sí? Y ahí la respuesta es, sí tengo mi opinión, don Carlos, pero mi opinión aquí no es relevante. eh, Lo que cuenta es lo que opina usted. Le claro, das su lugar y no caes en la trampa. Por eso digo claro, que debes de ser, y con tus 25 años lo sabes perfectamente bien, porque además se te nota, tienes que ser un actor secundario. Si lo que quiere es uno aparecer, pues hay otros caminos, claro. hay otras cosas. Cuando Jacobo Zabludowski se acordaba que era un gran reportero, de vez en cuando le pasaba, hacía cosas extraordinarias. El problema está que se acordaba muy de vez en cuando. Ya, sí, Cuando dejó Televisa y regresó a la radio, que era su vocación, su programa en la 1 de la tarde era un caramelo. es verdad. Mm,
Cuando el terremoto de 85 se montó en reportero aprovechando que en ese entonces él tenía radio en su coche y con todo el conocimiento que tenía de la Ciudad de México, empezó a hacer la crónica. Pero ojo, si tú eres Jacobo Saludowski y conoces muy bien la Ciudad de México, pero estás entrevistando a Tovar y de Teresa, tú tienes que acordarte que el experto es Tovar y de Teresa, Claro. aunque tú sepas mucho, ¿sí? Aunque sepas mucho de teatro, sepas mucho de fútbol, sepas mucho de toros, ¿sí? Porque si no, pues acabas diciéndole al torero lo que tiene que hacer en el ruedo, ¿no? Claro. Sí. Y lo malo es que te puede invitar a que se lo enseñes. Eh, no. Eduardo Ruiz Gil nunca deja de hablar. No, es cierto. Eduardo Ruiz Gil es, si son católicos, persínense. Yes. Este, Pasión por las letras el editor Tom Wolfe, Fitzgerald, Hemingway, muy interesante. Alguien había hecho la pregunta de cómo se vestía Tom Wolfe. Sí, Él tenía ciertas fijaciones, ¿no? Como vestirse de blanco, sí. ¿no? Por Sí. ejemplo, y quizá eso escondía una cierta necesidad de, de afirmación de su persona, ¿no? De presumir algo, ¿no? ¿No? Porque, pero bueno, en fin, puedes, Y hay que recordar una cosa, Tom Wolfe, cuando les decía yo que viene de las letras, estudió doctorado en filología. sí, Por eso les digo, él viene de las letras, no viene de las mesas de redacción. Vicente Leñero viene de las revistas, ¿sí? Por eso creo que no tiene. Miren, hay cosas que, por ejemplo, no podría hacer Carlos Marín que hacía Vicente Leñero, porque Carlos Marín venía del diario eh, y Vicente Leñero venía de las revistas, de así. Claudia, de este. Entonces es otro tempo, otra formación, este, y creo que otra visión de la realidad también. Mirna, a qué película te refieres? Mencionaron una Llama película Genius. Ah, de Tom Wolfe, precisamente aquí en el chat, a esa película de Pasión por las Letras, Paco. ah, Mm. ah, yo no la he visto, ¿eh? Yo A lo tampoco. mejor Camila Olvera, que la mencionó, nos pudiera decir dónde Sí. se puede ver. Ujú. Me parece que está en Netflix, no estoy segura, pero es una película reciente, es de 2000, bueno, ni tanto, de 2016. Ah, mira, La pasión por las letras. Ahorita Miguel Pasión por Ángel las tenía letras. la mano arriba, pero ya la quitó porque como que vio que no le hacíamos caso y, no, y la quitó. Ah, Ánimo, Miguel Ángel, aviéntate. Sí, venga, voy a tratar de resolver en 2 minutos una experiencia formidable que me dio la vida y mi estancia en la Universidad de Ibero. Yo fui compañero de Maripepa, por ahí anda. Todo mi cariño, Maripepa. ujú. Fuimos de esa generación en donde andaba personaje que se llama Manuel Palazuelos. Y No, hombre, en aquellos años, mi querido Manolo hizo, entre otras cosas que siempre tenía inquietudes, hizo una revista que se llamaba Paréntesis, ahí en Libero. Y yo fui colaborador de esa revista. Con la intención de publicar entrevistas, entrevisté yo a González Morfín, entrevistamos a varias personas. ajá, ajá. Pero de pronto me surgió la posibilidad de entrevistar a don Daniel Cosío Villegas por una relación familiar. Ujú, Y en esos momentos, don Daniel era don Daniel, ujú. acababa de publicar El estilo personal de gobernar, era polémico, era audaz y valiente como Pancho Pantera, y estaba la cosa muy difícil, Ujú. precisamente con el gobierno de Luis Echeverría. Entonces, logré hacer una cita para entrevistarlo con la intención de publicarlo en esta revista Paréntesis, la entrevista. Y sí, me dieron la entrevista, fui a su casa con otro compañero del Ibero
y resulta que pues nos recibe en bata y pijama, muy amable, pero ya enfermo, ¿sí? Ah, Entonces, aún así, y a pesar de que también nos quiso poner algunas trampitas a ver qué tan duchos éramos de su vida y obra, pues nos habíamos preparado, yo me había preparado de alguna manera también, y yo lo seguía mucho a él, de alguna manera, sus libros y su obra monumental ujú. que hizo en muchos ámbitos. Entonces, nos dio una entrevista larga. ¿Cuál sería la sorpresa grata e ingrata al mismo tiempo? Que al día siguiente de la entrevista, yo me despierto con la noticia de que falleció esa noche. Ah, Nosotros salimos de casa de Daniel Cosío Villegas a las 8 de la noche y él muere esa noche. Entonces, yo no daba crédito. Lo primero que se me ocurrió fue transcribir rápidamente la entrevista que estaba grabada en cassettes, audiocassettes. Y ahí estoy todo el día dándole con la máquina de escribir y oyendo la grabadora y pausa y vas y vienes y demás. Y yo digo, es que esto tiene un valor, ya per se. Y se me ocurre irme al día siguiente de que terminé de transcribir todo al Excelsior. No se me ocurrió otra cosa. Pues subo, toco puerta, pregunto por el señor Scherer, pues qué me iban a hacer caso a mí, ¿no? Y ahí estuve en espera un buen rato hasta que su secretaria me dijo qué quiere, qué busca, qué quiere. Y le cuento, fíjese que entrevisté a don Daniel Cosío Villegas y murió en la noche. Entonces, estoy seguro que fue la última entrevista que se le hizo y es una entrevista larga. Y ya la transcribí aquí, la traigo. A ver, permíteme, güey. Salió y de pronto, después de una espera, pasa Julio Scherer como chinampina. Me acordé que Paco el otro día lo describió muy bien en 2 o 3 palabras. ¿Qué quieres? mm, muy bien. ¿Qué quieres? Pues ya le dije, don Julio, traigo una entrevista que supongo es la última que se le hizo a don Daniel Cosío Villegas. Aquí traigo la transcripción. Pues la vengo a ofrecer a ver si les interesa. Déjamela y te hablamos. Yo dije, bueno, pues se la dejo y a ver si me habla, ¿no? Pues dicho y hecho, al día siguiente me llaman. No había celulares. Me llaman y de parte del Excelsior y me dicen que fuera yo al día siguiente, cosa que hice. Inmediatamente voy al día siguiente y vuelvo a ver a don Julio unos minutos y me dice, oye, güero, pues está muy bien, güero. Está muy bien la entrevista, sí la vamos a publicar. Vamos a publicarla en esta sección de primera de 4, segunda de 4, tercera de 4, que era una sección pues muy Ujú. importante. Bueno, pues yo orgullosísimo, la verdad de las cosas. Claro. La entrevista se publica, pero todavía no se acordaba la cuestión del pago. Y entonces vuelvo a acudir exactamente el día 8 de julio de 1976. Voy en la mañana al Excelsior a ver qué pasaba ya con el pago, ya la entrevista se había publicado y veo mucho movimiento extraño ahí en el Excelsior. De repente pasa don Julio, yo me colé, porque había algo pasaba raro ahí. Yo me colé, me siento tantito en una silla que había ahí. Pasa don Julio y me dice, güero, ¿qué haces aquí? Le digo, es que vengo a ver lo del trámite para el pago de la entrevista, que Ah, gracias, ya se publicó. Y me dice, a ver, a su secretaria, por favor, hazme un recibo y lo firmo de inmediato. Hace un recibo la secretaria, lo firma don Julio y en este momento me dice, te vas porque te vas. Aquí está poniéndose horrible esto, güero. Y sí. yo no entendía qué pasaba. Me salgo del Excelsior, me cruzo la calle y afuera del Excelsior veo una bola de gente con sombreros y veo ahí un movimiento muy raro y de repente veo salir a don Julio acompañado por 5 o 6 personas. Bueno, ese momento fue el último momento en que Julio Scherer estuvo en Excelsior y ese recibo fue el último que firmó el 8 de julio. Ojo. Entonces, la entrevista se volvió la última entrevista de Villegas y el último recibo firmado, la última firma de Julio Scherer como director del Excelsior. Así que fue una extraordinaria coincidencia. Se Qué las historia, platico porque me parece que es notable lo que ocurrió. qué historia de veras, sí, qué historia. Así es. Yo me gradué por la Septién García años después de la Ibero,
y estuve en Notimex muchos años trabajando como director de noticias, editor Sí. internacionales, editor en jefe y encargado del despacho. Cada vez que sigue un director, era yo el que me quedaba a cargo de la agencia. Pero bueno, me tienen a sus órdenes y con todo el cariño siempre, Paco, Javier, extraordinarios. Híjole, Muchas gracias, Miguel. qué bien. Ángel. Samuel, gracias a ti también. Yo Bueno, pues también ya. recuerdo, no comparable con tu historia, no comparable, pero yo también recuerdo que yo había vuelto a colaborar al Diorama, que era entonces el director Ignacio Solán, porque yo había sido colaborador con Eero Rodríguez Toro, luego llegó Pedro Álvarez del Villar, que como, con todo respeto, pero nunca nos entendimos, y luego me rescató Ignacio, otra vez para el Diorama, que ahí me encantaba escribir en el Diorama, y me acuerdo que llegué a entregar la colaboración, y dije, aquí está pasando algo. Primero sale Juan Tobar, ya falleció, luego sale José Ramón Enrique, y luego sale Ignacio, y todo me decía en su expresión que algo excepcional estaba pasando. Algo intuía yo que algo estaba ciertamente pasando, y de que se iban, que se fueron. Y luego supe, porque me habló la secretaria general del Diorama, de que habían guardado mi dinero, cosa que agradezco mucho. Digo, ¿por qué? Porque ¿quién está pensando en cobrar a los demás? ¿No? Cuando es el fin de tu trabajo, de algo que has amado hacer, algo en lo que creía. En fin, es lo que tengo yo que recordar. Cobré la colaboración y me despedí también, ¿no? De ser colaborador del Diorama. En fin. Cosas que pasan, maravillosas. Sí, sí, sí. Muy bien, pues si están de acuerdo, podemos cerrar la sesión en este momento. Ya son las 8:05. Muy bien. La Ha semana que sido viene. una excelente sesión. Muchas gracias, Javier. Maravilloso, muy bien Muy bien, expuesto. Javier. De veras. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos, gracias por la paciencia. No, gracias, Javier, gracias, Paco, a todos. Salud. A todos. Muy buenas Nos noches. veremos Feliz. próximo miércoles 6:15 para la sesión número 4. Tengan No, buenas no vamos a noches. escribir nuestro nombre, perdón. Sí, Sí. claro, escriban su nombre en el chat, por favor, siempre se me olvida. Para pasar la lista, Ujú. por favor, Gracias. escriban su nombre en el chat antes de irse y ya con eso pasamos la lista. Perfecto. Felicidades, Javier, Paco también. Saludos a todos. Saludos. Muchas gracias, descansen. Igualmente, Lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Noches. Noches. Buenas noches. Muy buenas buenas noches, noches. gracias a todos. Gracias.